Buenos días. Damos inicio a la sesión pública del Pleno Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada para las 11 horas el día 24 de mayo de 2019. Señor Secretario General de Acuerdos, Israel Apoyo Boy, por favor, haga constar el quórum e informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Con todo gusto, con su autorización, señor presidente, se hace constar que además de ustedes están presentes el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal. Los asuntos a resolver en esta sesión pública son 2 recursos de apelación y un asunto especial cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron de conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, señor presidente. Gracias, magistrado. Están a nuestra consideración el orden del día. Si estamos de acuerdo, por favor, manifestémoslo de la forma acostumbrada. Por favor, secretario. Señor presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario Instructor, Luis David Taboada, por favor, denos cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Buenos días. Con su autorización, señora y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Asunto Especial 1 de 2019 relativo a las infracciones denunciadas por Morena en contra de la coalición por Puebla al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, y su entonces candidata a la gubernatura del Estado de Puebla, consistentes en presuntos actos de compra de votos y utilización de recursos ilícitos durante el proceso electoral local de 2017-2018. Morena, en síntesis, señala que en el escrito de queja presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral se denuncia a la actual candidata y a los partidos integrantes de la coalición por Puebla al Frente por la presunta compra de votos a su favor el día de la jornada electoral del pasado 1 de julio y consecuentemente por un posible manejo de recursos de procedencia ilícita en la campaña de la candidata denunciada. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral consideró que para poder entrar al estudio de la denuncia respecto del posible rebase a tope de gastos, era necesario que, en primer término, el Instituto local se pronunciara sobre la irregularidad denunciada y si de ella se desprenden ingresos o gastos que deban cuantificarse al tope de gastos de la entonces candidata denunciada. En ese sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización envió el expediente al Instituto Electoral del Estado para desplegar la actividad investigadora correspondiente. En este orden de ideas, esta ponencia debió determinar si la conducta desplegada por los sujetos activos constituye una infracción a la normativa electoral. Para ello, se debe partir del hecho de que si el día de la jornada electoral existió compra de votos provenientes de recursos ilícitos a que refiere el partido denunciante. Sin embargo, en el presente asunto no se acredita la infracción que se le atribuye a los denunciados, ya que de las circunstancias se advierte lo siguiente. De las pruebas aportadas, conforme al criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren. Esto es así, ya que del acta diagonal OE-262 diagonal 2018 del 6 de noviembre de 2018, levantada por el encargado del despacho de la Oficina Electoral del Instituto Electoral del Estado, consistente en la verificación de la existencia de las ligas de internet aportadas por el denunciante, en la que se concluyó que dicha acta tiene el carácter de documental pública con pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 358, fracción primera, inciso A, y 359, primer párrafo del Código Local. Sin embargo, en dicha acta únicamente se certifica la existencia y contenido de las ligas, no siendo esa información conducente para la demostración de la existencia de las conductas denunciadas. Lo anterior, derivado que las ligas verificadas únicamente hacen referencia a notas periodísticas sobre la supervisión del exgobernador del Estado al inicio de la construcción del Hospital Integral del municipio de Luciano Carranza, así como del recorrido realizado por este mismo a dicho hospital. Otras notas se refieren a la detención de la esposa del edil de dicho municipio por robo de hidrocarburos, contenido que también se reproduce en el video aportado por el denunciante.
Y finalmente, otros grupos periodísticas se refieren al carteo a la casa del edil, así como del alcalde electo del citado municipio de Venustiano Carranza. Dichos medios probatorios solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 38/2002, de rubro, notas periodísticas, elementos para determinar su fuerza indiciaria. Lo mismo ocurre con las fotografías aportadas por el partido denunciante, las cuales se trata de una captura a una de las notas periodísticas ya desahogadas, así como de una página de Facebook de la que no se puede determinar su origen, los cuales resultan insuficientes para acreditar los hechos ilícitos atribuidos a los denunciados, debido a su naturaleza de pruebas técnicas y a no estar vinculadas con algún otro medio de convicción idóneo para tal fin. Por lo tanto, conforme al artículo 359 del Código Local, las pruebas técnicas en las que se ubican las fotografías, videos o imágenes, como la que no se ocupan, solo tendrán el valor de presunción y admitirán prueba en contrario. Únicamente harán prueba plena cuando al relacionarlas con los demás elementos que obren en el expediente no dejen dudas sobre la verdad de los hechos. Es decir, solo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, si se encuentran concatenados con los demás elementos de prueba que obren en el expediente. Pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone reproducen este tipo de pruebas respecto de los hechos denunciados, lo cual no ocurre con las fotografías aportadas por Moreno. En este orden de ideas, se puede llegar a considerar que las indicadas pruebas por sí solas son insuficientes para justificar una irregularidad. En ese sentido, se propone declarar la inexistencia de la operación objeto de la denuncia por cuanto hace a la autora candidata y a la coalición por Puebla al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración. Procedo a dar cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEP-114/2018, a través del cual 8 ciudadanos interpusieron recurso de apelación en contra de la omisión del Ayuntamiento de Jalpan y por el cual solicitan como pretensión que se anulen los pasados comicios publicitarios en la Junta Auxiliar de Xochitepec. La pretensión en el presente asunto tiene que ver con la solicitud de anular los comicios, que se flexibilicen los requisitos de procedibilidad del medio impugnativo, juzgar con perspectiva intercultural y que en plenitud de jurisdicción se resuelva en esta vía procesal la inconformidad que no se atendió por parte de la responsable. Por ende se revoque la elección del 10 de marzo pasado, dada la transgresión a los principios electorales. En general, alegan los apelantes que en el procedimiento de elección no se respetaron sus costumbres para la jornada plebiscitaria. La argumentan en que se autoescriben como comunidad indígena y por ende se amparan a la tutela del artículo 2 de la Constitución Federal, al haberse transgredido varios principios constitucionales electorales en la celebración de comicios plebiscitarios en la Junta Auxiliar. De entrada, en el proyecto se hace mención que este asunto reconoció que los actores son ciudadanos indígenas, toda vez que los mismos se apersonaron con tal calidad, adscribiéndose como nahuas, y por ende, con dicha perspectiva se procedió en el presente asunto desde la sustanciación y en el momento de realizar el proyecto de sentencia. Lo anterior con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Federal, en el convenio 569 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así, se procedió a maximizar los derechos y darles el trato con el carácter con que se ostentaron, por lo que atentos a las jurisprudencias y marco legal antes invocado, desde el inicio del procedimiento se reconoció el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, cumpliendo procesal y jurídicamente con la exigencia de tutela de tales derechos. Ahora bien, por cuanto hace la oportunidad de presentación del medio y conforme se desprende de autos, se advirtió que el escrito de demanda fue presentado en el 25 de abril ante ese organismo jurisdicente, siendo que la jornada electiva acaeció el día 10 de marzo anterior, lo que ordinariamente autorizaría la presentación extemporánea, según la regla procesal prevista en el artículo 350, párrafo tercero del Código de la Materia. Es decir, 3 días posteriores a la respectiva notificación legal, y tal como lo hizo valer el responsable, invocando el efecto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, la oportunidad del medio de defensa se propone tenerla por aceptada conforme a la referida maximización de derechos de la comunidad indígena y por las circunstancias particulares del asunto,
que tienen que ver con el desconocimiento de la respuesta al escrito de inconformidad que los apelantes presentaron el 11 de marzo ante el Ayuntamiento de Jolalpan, y del cual se advierte de autos y de informes de la propia autoridad que, si bien el mismo sí fue elaborado, este no fue notificado de forma legal y por ende tiene nulos efectos legales de concesión de conformidad con los artículos 50 a 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que es ley supletoria tratándose de admisión o desechamiento. De ahí que definiera procedente la admisión de la apelación y se atendiera en plenitud de jurisdicción por parte de esta ponencia el contenido de los agravios, tanto del escrito primigenio del 11 de marzo como el planteado posteriormente ante esta misma autoridad jurisdicente. Continuando con la relativa del asunto, se hace notar que en ejercicio de plenitud de jurisdicción, en el presente asunto se deben atender como agravio los siguientes. La omisión del presidente municipal de Jolalpan de resolver el escrito de inconformidad presentado el 11 de marzo de conformidad con la base segunda de la convocatoria, mismo que con el estudio de la oportunidad se propone declararlo fundado. Otras líneas de agravio tienen que ver con la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de los artículos 225 y 228 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, enfatizando también la violación a los principios constitucionales de certeza, imparcialidad y objetividad de los plebiscitos de la Junta Auxiliar por los siguientes motivos. Adujeron los actores que la violación de principios constitucionales se configuró al haber integrado la comisión encargada de preparar el desarrollo y vigilancia de los plebiscitos de las juntas auxiliares, el del municipio, con integrantes del propio ayuntamiento, concretamente el secretario de Gobernación Municipal, que se anuló su derecho de libre determinación, autonomía y autogobierno, y la violación del principio de certeza, pues a juicio de los actores el proceso plebiscitario no tuvo las condiciones mínimas necesarias establecidas en la convocatoria, todo lo que impactó en los resultados de la jornada electiva. Al respecto, en el proyecto se hace mención del marco legal atinente y en particular la existencia de la tesis 59/2016 emitida por la Sala Superior de rubro Mecanismos de Democracia Directa. En su diseño deben observarse los principios constitucionales para el ejercicio del derecho humano de votar, y con mayor énfasis que la Sala Regional Ciudad de México, en el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-32/2019, el pasado 23 de febrero sostuvo que debieran inaplicarse las porciones normativas que facultan al ayuntamiento a organizar las elecciones de las juntas auxiliares, porque ello resulta inconstitucional, por lo que en casos como este, que acudió a esta instancia jurisdiccional, es que se propone tomar el mismo criterio por analogía y declarar igualmente que es incorrecto permitir que funcionarios del ayuntamiento intervengan en la preparación, celebración y calificación de las elecciones de juntas auxiliares. Con lo anterior, este tribunal advierte que la pretensión de los apelantes por cuanto a analogía del caso a aquel precedente se colma, pues igualmente se ha invocado y subsumido el supuesto de que miembros del ayuntamiento organizaron y calificaron los comicios publicitarios de la Junta Auxiliar, con lo que deviene fundado el agravio. Por otro lado, en el proyecto se propone establecer que, si bien es cierto, con los anteriores argumentos existen suficientes razones de decisión para tener por acreditados los agravios de los apelantes y conceder conforme la pretensión, también se atienden el resto de los agravios de disensos para exhibir el cúmulo de irregularidades que se suscitaron en esos comicios plebiscitarios. Dichas conductas fueron: la falta de un recurso sencillo y efectivo para controvertir irregularidades en la elección de dicha Junta Auxiliar, no se respetó el sistema de usos y costumbres de la localidad para elegir los cargos de la Junta Auxiliar, y la violación del derecho de las mujeres a participar en la elección, pues ninguna mujer indígena se registró en planillas, y la falta de una convocatoria incluyente. Así, luego de estudiar el expediente integralmente, se tiene que todos los agravios devinieron fundados, por lo que se denotó que la elección de la Junta Auxiliar de Xochitepec se encuentra viciada, al haber inobservado los principios constitucionales de no discriminación, así como de igualdad y universalidad del voto, de falta de un recurso eficaz para impugnar, de no ser claros ni fidedignos los mecanismos de verificación de sus costumbres, y dejar finalmente a voto abierto de manera genérica las reglas de los comicios. Es que deviene infundado el resto de los agravios. Especial énfasis se hace respecto de la inexistencia a la participación activa de las mujeres en las elecciones para elegir integrantes de la Junta Auxiliar, y ante la advertencia de que la convocatoria carece de toda perspectiva de género, al no ser un lenguaje incluyente, se propone resaltar el llamamiento a elecciones incluyentes, tomando en consideración tanto hombres y mujeres bajo el tópico de paridad de género. Todo lo anterior encuadra en el carácter determinante de la violación y supone la concurrencia de dos elementos, un factor cualitativo y un factor cuantitativo. Robustece el anterior lo señalado en la tesis 31/2004 de la Sala Superior,
cuyo rubro establece nulidad de elección, factores colectivo y colectivo de carácter determinante de la violación o irregularidad. En consecuencia, se propone declarar la nulidad de la elección del proceso plebiscitario celebrado el pasado 10 de marzo en la Junta Auxiliar de Xochitepec, perteneciente al municipio de Jolalpan, Puebla, en términos de lo que se precisó, y en consecuencia revocar el otorgamiento de la respectiva constancia de validez y declaratoria del vencedor. Es la cuenta, señores y señores magistrados. Gracias, señor Javier. Magistrada, magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de presentar. Magistrado Rodríguez Perdomo, uso de la voz. Gracias, señor presidente. Magistrada, quiero tomar la palabra y referirme al asunto de la Junta Auxiliar de Xochitepec del municipio de Jolalpan para enfatizar lo siguiente. Los dispositivos legales, los cuales refieren que es exigible por parte de los organismos jurisdiccionales que el estudio de los casos relacionados con derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas se haga a partir de una perspectiva intercultural que atienda al contexto de la controversia y garantice en la mayor medida los derechos colectivos de tales pueblos y comunidades. Tal derecho constituye la base del ejercicio de una serie de prerrogativas específicas relacionadas con los ámbitos de decisión política, económica, social y jurídica al interior de las comunidades que forman parte de los pueblos indígenas, los cuales deberán ser respetados por el Estado mexicano para garantizar las expresiones de identidad de dichos pueblos y sus integrantes. En ese sentido, el derecho fundamental que articula y engloba los distintos conceptos, derechos y nociones que conforman la materia indígena es precisamente el derecho a la libre determinación. Así, a fin de tratar el asunto con perspectiva intercultural, se le requirió a los actores manifestaran qué lengua practicaban a fin de brindarles, en caso de ser necesario, un traductor o alguna costumbre ante diligencias judiciales. Ello en relación a las jurisprudencias de claves 19/2018 y 32/2014 de rubros. Juzgar con perspectiva intercultural elementos mínimos para su aplicación en materia electoral y comunidades indígenas. En los medios de impugnación, el juzgador debe valorar la designación de un intérprete y la realización de la traducción respectiva, conforme a los cuales se deben brindar todas las prerrogativas posibles a los impetrantes para garantizar pleno acceso a la justicia en su vertiente indígena. De lo anterior, no se obtuvo respuesta de parte de los actores. Sin embargo, en la comparecencia de ratificación de identidades se les trató en idioma español-castellano y manifestaron que entendían dichas actuaciones y el idioma, por lo que se prosiguió la secuela procesal sin ninguna otra prescripción legal adicional. Esa perspectiva intercultural se asume, pues, en materia electoral, acorde con los dispuestos en la jurisprudencia 7/2013 de rubro pueblos indígenas. Se debe garantizar a los ciudadanos que los conforman un efectivo acceso a la jurisdicción electoral. Se debe garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, entendiendo esto como el derecho para, entre otros aspectos, obtener la resolución real del problema planteado en términos de lo dispuesto en los artículos 4, párrafo 1 y 17, párrafo 2 y 3 de la Constitución Federal, y así se les dio como procedente el medio en cuanto a la oportunidad y el interés jurídico. Y si bien es cierto que con uno de los agravios alcanzaba para decretar la nulidad, fue mi opinión asentar en el proyecto el cúmulo de las irregularidades restantes para dejar claro que este tribunal es exhaustivo y que atendió y observó
todas las circunstancias y conductas de los involucrados, para dejar asentado que cada una de las irregularidades es reprochable y cuáles normas jurídicas transgrede a fin de que las mismas no se vuelvan a reiterar en los próximos comicios plebiscitarios. Hago hincapié de que debe vincularse al Instituto Electoral del Estado para que a la brevedad gestione los mecanismos e instrumentos necesarios para organizar el nuevo proceso electivo en Xochitepec, garantizando que las distintas etapas del proceso plebiscitario se realicen con apego a la ley y a los usos y costumbres de la localidad, que se observen en todo momento los principios rectores del proceso comicial y se tomen como referencia cada uno de los precedentes de este tribunal en el tópico de las juntas auxiliares y sus respectivos fallos de revisión, asegurando por los medios legales eficaces la paz, protección y seguridad social, dados los hechos acaecidos en los pasados comicios plebiscitarios. Lo anterior, en acercamiento entre el Ayuntamiento y el Instituto, a efecto de que la nueva convocatoria garantice plazos razonables para que los y las participantes conozcan las reglas de la elección y, en su caso, puedan agotar las cadenas impugnativas locales y federales, debiendo informar a este tribunal del cumplimiento de ello a la brevedad posible. Además, insisto, que se haga la traducción mediante perifoneo al náhuatl para que el resto de la comunidad que no hable español entienda el alcance de lo que aquí se dicta. Es todo, señor. Muchas gracias, magistrado Rodríguez Perdomo. Magistrada Angélica Sandoval, tiene mucho trabajo. Gracias, presidente. Buenos días. Anticipo que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto respecto a declarar la nulidad de la elección de la Junta Auxiliar de Xochitepec, que pertenece al municipio de Jolalpan. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo es que analicemos de forma integral todas las manifestaciones hechas valer por los recurrentes. Y lo anterior es así porque la primera parte que se estudia dentro del proyecto que se somete a nuestra consideración es la inconstitucionalidad del contenido de una parte de la ley orgánica, específicamente respecto a si los ayuntamientos tienen facultades y garantizan principios constitucionales para el desarrollo de los procesos plebiscitarios. Derivado del propio análisis que nos propone la ponencia, llega a la conclusión en el punto 7.2 de que el ayuntamiento no garantiza de ninguna manera la protección o la garantía pues, de los principios constitucionales. Llegamos a la conclusión además de que debemos retomar una resolución de la Sala Regional Ciudad de México en la que además se estableció que per se el desarrollo por parte de los ayuntamientos de los procesos plebiscitarios deviene en una violación al derecho humano de votar y ser votado, por no garantizar los principios constitucionales. En mi concepto, derivado de la tesis de 2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual nos establece cuál es el orden de prelación que debe seguirse para el análisis de los agravios que se someten a nuestro conocimiento, nos habla de tres tipos de agravios: los formales, los procesales y los de fondo. En este caso, la propia tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que, voy a tratar de explicarme mi lado académico, me obliga un poco a ser más coloquial, y esto es como una escalera, y tiene que ver con que si los primeros agravios que clasificamos como procesales se acreditan, es innecesario seguir el estudio de fondo porque con esa simple actualización se logra la pretensión de los actores y en consecuencia el análisis no es necesario.
También en este caso en específico, bueno, de ser necesario, porque no se actualicen, analizamos el siguiente tipo de agravios. Estamos hablando solamente de técnica jurídica para la redacción de una sentencia y para el análisis de agravios. Si no se actualiza, entonces seguimos con los formales. Si esos agravios formales tampoco se actualizan, entonces analizamos los de fondo. Pero si alguno de ellos se actualiza previo a llegar al último, es innecesario el análisis de los demás motivos de disenso porque ya se colmó la pretensión de la parte actora. En este caso, desde el 7.2 que se estudia dentro del proyecto de sentencia, llegamos a que no era posible o no es posible sostener que los ayuntamientos, al menos el ayuntamiento de Jolalpan, respecto del ayuntamiento de Xochitepec, organicen los procesos plebiscitarios. Porque la inaplicación de la norma solamente la podemos hacer para el caso concreto, cuando los actores así nos lo piden, como en el caso ocurre. Ellos mismos nos están diciendo, el ayuntamiento no garantiza los principios constitucionales. Y en ese sentido, en mi concepto, al momento en el que se acredita esa violación y lo declaramos inconstitucional, decimos que es fundado, es evidente que declaramos la nulidad de la elección. Y entonces, para mí, es inconcluso que ya no deberíamos continuar con los demás motivos de disenso. ¿Por qué? Porque los demás motivos de disenso, para mí, son formales. O sea, no son, aquí estamos hablando de que todo el proceso, todo, está viciado de nulidad. ¿Por qué? Porque ya logramos la inaplicación de la norma. Y todos los demás, que también son agravios, como menciona el magistrado ponente, que tienen que ver con principios como el tema de género, como que no se garantizaron por parte del proceso plebiscitario que se hayan satisfecho o colmado la garantía de los principios constitucionales, deviene en una nulidad porque señalamos que hay una determinancia cualitativa. Pero la realidad es que esa determinancia cualitativa ya la estamos determinando sobre algo que ya dijimos que está viciado de origen. Ya dijimos que no tiene facultades en un origen o en un primer momento la autoridad y en consecuencia todos los demás motivos de disenso pues se vienen. Es un tipo de edificio en el que si quitamos el primer piso todo se va a caer, ¿no? Es natural. Si la base, si quien debería organizar o si quien organizó las elecciones a pesar de contar con facultades constitucionales y legales para ello, no garantizaron los principios, pues los demás motivos de disenso no deberían o no deben ser analizados, al menos no como un control de legalidad. Al momento en el que la ponencia nos propone que le ordenemos o le pidamos al Instituto Electoral del Estado que sea quien organice los plebiscitos, en ese momento es que le pedimos que garantice los principios constitucionales, lo cual además tiene mucha lógica porque la propia Constitución establece que el instituto es el órgano especializado que garantiza además principios constitucionales. Entiendo también esta parte de interculturalidad, la cual además comparto al 100%, también tuve oportunidad de estar en una audiencia con la parte actora. Y al menos para brincar la primera parte, que es la procedencia, la procedibilidad, que tenía que ver con la temporalidad, que se platicó con la parte actora, de cuál era el momento en el cual tenían que inconformarse, ¿verdad? Porque se inconformaron de manera inmediata, no les fue dada una respuesta y derivado de ello, o más bien, no se les hizo saber una respuesta, porque la respuesta sí se dio. El problema es que no se completó el proceso y no se les hizo saber. Entonces, si no se hace saber una respuesta, pues realmente no tiene ningún efecto jurídico. Y da como resultado de que ellos nunca sepan qué fue lo que les contestaron. Para poder brincar o para poder subsanar el tema de la temporalidad en la presentación del medio, estoy completamente de acuerdo. También en que se maneje con un tema de interculturalidad. Sin embargo, cuando hablamos de inaplicación de normas, no necesariamente y no solamente lo hacemos con grupos indígenas. Podría venir un grupo no indígena, como fue el caso de la sala regional, del asunto que resolvió la sala regional, donde no son indígenas, porque de hecho era una junta auxiliar del Ayuntamiento de Puebla.
no están catalogados, no están identificados como comunidad indígena. Y en este caso, el estudio de la inaplicación de la norma, si bien una parte de los agrarios vienen señalando que hubo una violación a su libre derecho de organización como un pueblo originario, bueno, lo cierto es que el análisis de la propuesta del proyecto viene enfocada a una inaplicación de norma, pero no derivado de que sean indígenas, sino derivado de que la autoridad no garantiza principios constitucionales. Evidentemente los derechos de los indígenas son principios constitucionales, pero no son los únicos principios que deben tutelarse dentro de los procesos electorales. Y derivado de todo esto es que yo comparto en declarar fundada la parte de la inaplicación de la norma. Comparto también que declaremos la nulidad de la elección, que sea el Instituto Electoral del Estado el que lo realice, y en lo único en lo que no comparto es que debamos continuar con el análisis de control de legalidad y constitucionalidad respecto de un acto que ya dijimos que no vamos a inaplicar artículos específicos de la ley orgánica porque consideramos que no garantizan principios constitucionales. Gracias, magistrada. Magistrado, muy bien. Yo también quiero referirme de manera lo más breve posible al asunto de la apelación 114-2019 respecto de la Junta Auxiliar y la elección que se llevó a cabo en ese sentido. En primer lugar, también quiero enfatizar el tema de procedibilidad que se lleva una buena parte de la sentencia, y eso es así porque era necesario hacerlo, toda vez que las constancias arrojaban en un principio que la impugnación pudiera considerarse en términos llanos como extemporánea, y entonces lo procedente debió de haber sido, si partiéramos de ese tenor, desecharlo por extemporáneo. No obstante ello, los actores hicieron valer y se autoadscriben, y además hay constancias en ese sentido, de que son una comunidad con integrantes, en su mayoría de corte indígena, y estos derechos de las comunidades indígenas están plenamente protegidos desde la norma constitucional en el artículo 2 y por diversos instrumentos internacionales en donde nosotros estamos obligados también a juzgar con perspectiva intercultural y hacer un control convencional, lo pidan o no lo pidan, porque además es ineludible para nosotros como juzgadores atender esta perspectiva intercultural. Y en ese sentido, prácticamente la mayor cantidad de asuntos que promueven las comunidades indígenas cuando se trata de requisitos de procedibilidad, lo atinente es suplir la deficiencia de la queja prácticamente en todo. Sin embargo, me parece que es muy importante decir que no se puede suplir esto por automático, a pesar de que tengamos la obligación de hacer el análisis exhaustivo en ese sentido. Y esto es así porque también debemos de partir que, a pesar de que las comunidades indígenas y nuestra obligación de juzgar con perspectiva intercultural implican atender las necesidades inherentes a estas comunidades en una comparación al resto de los ciudadanos, es decir, sus condiciones de marginalidad y de discriminación que han sufrido durante tantos años, hacen necesario para una sociedad del siglo XXI como la nuestra atender estas diferencias que han existido, esas inequidades que han existido. Lo cierto es que también tenemos que tomar en consideración que si en algún momento se encuentran en colisión derechos de comunidades indígenas con derechos humanos de otros grupos que no necesariamente sean indígenas, pues tendríamos que valorar y hacer una ponderación adecuada para ver cuál de los derechos tiene mayor preeminencia. Y me refiero a esto porque evidentemente pareciera que el asunto es extemporáneo, y aquí se suple la deficiencia y se le otorga la posibilidad, o sea, más bien se le reconoce la posibilidad de hacer valer su derecho subjetivo de acción,
Pero les decía, no es por automático, obedece a otro elemento que se encuentra en el expediente y que es evidente para este tribunal, que es el hecho de que ellos presentaron su impugnación ante la autoridad correspondiente y no recibieron la respuesta de manera oportuna. Y además, las notificaciones de las diferentes actuaciones que se venían presentando como consecuencia de esto, o no fueron notificadas en términos legales, o las notificaciones fueron deficientes. De tal forma que este elemento, al elemento de nuestra obligación de juzgar con perspectiva intercultural, es por lo que nos obliga a reconocerles la posibilidad del medio y centrar al estudio de fondo en este. Con relación a esta disyuntiva o a esta disputa que existe entre la ponencia y la posición de la magistrada Norma Angélica Sandoval, yo opinaría que ambos tienen razón. Ciertamente la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece ciertos elementos de orden que se tendrían que seguir por parte de los juzgadores para poder ir analizando, desglosando, así en una forma ordenada, las sentencias o las resoluciones que vayamos emitiendo los juzgadores. Y me parece que siempre el orden es muy importante porque da claridad a los impetrantes de la justicia, que es muy necesario para todos. No obstante lo anterior, también es necesario reconocer que ese tipo de tesis, que no son nuevas, me parece que es de 2008 esta tesis, y es necesario también que se analice desde el punto de vista de por qué surgen este tipo de criterios. ¿Sí? Es evidente, hay estadísticas en el sentido de que en esa época, y en esta también, ¿no? Pero en esa época había una carga de trabajo impresionante en todos los juzgados, en la Suprema Corte, en todo el Poder Judicial Federal. Y esa carga de trabajo hacía necesario que en el análisis del cúmulo de los asuntos se pudiera, por economía procesal y por técnica también de jurisdicción de los tribunales, priorizar los temas a fin de que si en algún asunto se actualizaba de fondo una situación de inconstitucionalidad, como es el caso concreto, entonces ya no sería necesario, evidentemente, efectivamente, analizar el resto de los agravios. Y pues de esa manera se alcanza la pretensión de la parte actora, y para poder atender otro tipo de asuntos también que eran prioritarios y por el rezago que existía en el Poder Judicial Federal, bueno, pues entonces ya no se distraía la labor de los juzgadores y le permitía a los propios juzgadores atender otros temas para irlos sacando también de manera expedita, porque el artículo 17 constitucional es lo que exige, que haya una impartición de justicia pronta, expedita. Me parece que eso podría ser un elemento que nos daría el contexto de por qué el proyecto está atendiendo a todos los agravios al respecto. No digo que necesariamente tenga que ser así, pero puede ser una de las razones para tal efecto. Otro de los temas que también creo que pudieran haber abonado para que el ponente abordara todos los asuntos, a pesar de que ya se había analizado y decidido que hay una inconstitucionalidad de la parte correspondiente a las funciones normativas de la Ley Orgánica Municipal, en términos y en congruencia con lo que ya había decidido la Sala Regional en un juicio de la ciudadanía, que es el 32 de 2019, referente a la elección de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza Puebla, en donde declaró la inconstitucionalidad de los artículos 225 y 228 de la Ley Orgánica Municipal, y ordena también que el Instituto Electoral del Estado lleve a cabo las acciones correspondientes para que sea esta instancia especializada la que organice la elección de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza. Y aquí se está retomando el tema, como también se retomó en otros asuntos que también resolvimos aquí, que fue por ejemplo en el caso de la Junta Auxiliar de Romero Vargas.
Les decía, esto obedeció a que el ayuntamiento no podría ser juez y parte en la organización y en la calificación de la propia elección, ¿no? Entonces, era necesario que un órgano autónomo, especializado y diseñado para eso, llevara a cabo la organización de esa elección, y en ese sentido fue que se decidió, y aquí se está retomando. Pero en el tema de por qué se abordaron los demás agravios, a pesar de que ya se había declarado la inconstitucionalidad, o se proponía declarar la inconstitucionalidad de la norma, y con eso se alcanzaba la pretensión, como lo manifiesta la magistrada Angélica Sandoval. Lo cierto es que la obligación de los juzgadores de juzgar con perspectiva intercultural implica reconocer también esas inequidades que existen en las comunidades de corte indígena, en donde la estadística nos marca que la gran mayoría de los integrantes de esas comunidades tienen un alto grado de analfabetismo, que no tienen acceso, como lo tenemos en el resto del Estado, que no tenemos el corte de comunidades indígenas, a la información adecuada, y de que es necesario plantear los temas de manera exhaustiva para que toda la comunidad lo conozca. Y me refiero concretamente a algunos de los elementos que en esta época se están retomando y que son muy importantes, que queden muy claros, no solamente en las comunidades indígenas, sino en toda la población, en toda la ciudadanía. Es, por ejemplo, el caso de la paridad, la postulación y en el registro de las candidaturas a cualquier cargo de elección popular, concretamente en lo que se refiere a los integrantes de los órganos municipales. Recientemente, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el día de antier, me parece que fue, o ayer mismo, aprobaron lo que significa el principio de paridad en todo, en donde se obliga ya, bueno, ahora falta todavía la aprobación de los estados, la mitad más uno de los estados, necesitamos 17 estados que aprueben en sus congresos del estado esta reforma constitucional que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, donde posteriormente se obligará, si es que esto tiene el éxito que todos estamos esperando, a que en la integración de todos los órganos del Estado, en todos sus niveles, en todas sus materias, es decir, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, y desde la federación, los estados, los municipios, cualquier otro, las integraciones de los funcionarios, de los servidores públicos, de los y las que sean electas por el principio, por los cargos populares, sea de manera paritaria, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Este es un principio muy importante que no basta con que sea aprobado en los congresos en el Congreso de la Unión y en los congresos de los estados. No basta con que sea una reforma constitucional. Es indispensable que todos la conozcamos y que todos la aceptemos y se metan en el fondo de nuestras conciencias. Y el hecho de que el proyecto aborde de manera exhaustiva y digamos, y voy a hacer voy a coincidir en ese sentido con la magistrada, adicional, no me parece que sea innecesario. Me parece que es además indispensable que lo conozcan en las comunidades indígenas, que sepan de qué se trata, que a pesar de que se haya ya alcanzado la pretensión, los conceptos que se manejan con relación a este principio de paridad de género se conozcan en las comunidades, porque además en las comunidades de carácter indígena es donde hay mayor reticencia a la participación de las mujeres. Entonces, el hecho de que el proyecto de sentencia esté abordando de manera adicional, ciertamente, elementos de agravios que pareciera que ya fueran innecesarios porque ya se alcanzó la pretensión, a mí me parece que no es innecesario, me parece importante también que quede muy claro para el tipo de comunidad de que se trata y para que la ciudadanía, la comunidad indígena, sepa que no basta solamente con que se haya declarado la inconstitucionalidad
constitucionalidad de la norma y que se haya declarado la nulidad de la elección, sino que también sepan que hay la obligación, una vez que se lleve a cabo la nueva elección, de que la postulación y la integración de las planillas de la Junta Auxiliar correspondiente sea de carácter paritario. ¿Sí? Tienen que postular y tienen que integrar 50% de hombres y 50% de mujeres. Y es más, la propuesta va más allá en esta cuestión de acciones afirmativas y en esta reforma constitucional que se está planteando. Hay la posibilidad, inclusive, de que haya mayor cantidad de mujeres que de hombres también. Y eso es muy válido. Lo que no es válido es que sea al revés, que haya mayor cantidad de hombres que de mujeres. De repente esto nos podría sonar, y para algunos suena como que esto no es una igualdad, pero es necesario que se profundice en este tipo de conceptos para que nos demos cuenta que todos estos años, siglos diría, de discriminación al género femenino deben de ser resarcidos por las sociedades modernas. Entonces, repito, coincido en que la técnica de decisión en las sentencias es más que suficiente con que ya se haya agotado la declaración de inconstitucionalidad y se inapliquen las normas de la ley orgánica municipal en ese sentido, se alcanza la protección, se declara la nulidad, pero me parece que no es innecesario que se toquen los demás puntos. Yo creo que es muy importante, cumple también con el principio de exhaustividad y deja un mensaje importante a toda la comunidad, en este caso a la comunidad indígena de la Junta Auxiliar que se está analizando, para que sepa que hay otros principios también que es necesario que se apliquen en la siguiente elección que se lleve a cabo por parte del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Es cuanto yo quisiera mencionar. No sé si la magistrada Angélica, magistrado Ricardo Adrián, si no es así, secretario general, por favor, tome la votación. Magistrado Gerardo Sarabia Rivera. A favor de los proyectos. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. A favor de los resolutivos y con voto concurrente. En el 114. En el 114. ¿Se agrega a la sentencia? Sí, que le pido se agrega la sentencia. Y en el AE, a favor. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos, con el voto concurrente de la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien solicita ser agregado a la sentencia del expediente identificado con la clave TEP-A 114-2019. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, respecto del asunto especial identificado con la clave TEP-AE-001/2019, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos del apartado cuarto de la presente resolución. Respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-114/2019, se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios expuestos por los recurrentes en términos de lo escribido en el numeral 7 del presente fallo. Segundo, se declara la nulidad de la elección de la Junta Auxiliar de Xochitepec, municipio de Jolalba, Puebla, dejando sin efectos el dictamen emitido por la comisión plebiscitaria, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva y declaración de validez de la elección en términos del numeral 9, rector del presente fallo. Tercero, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Puebla que en un plazo razonable tome las medidas necesarias para organizar un nuevo proceso electivo para la renovación de la Junta Auxiliar de Xochitepec, municipio de Jolalba, en términos del numeral 10 de esta sentencia, debiendo informar y acreditar ante este Tribunal Electoral las acciones llevadas a cabo para tal fin. Secretaria Instructora, por favor, sírvase darnos cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con su venia, señora magistrada, magistrados, buenos días. Doy cuenta con el proyecto de sentencia de recurso de apelación TEPA 089/2018, interpuesto por José Hernández Justo, otrora regidor de grupos vulnerables, juventud y equidad de género del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el periodo 2014-2018, en contra de la omisión del pago de remuneraciones inherentes al desempeño de su cargo. Como antecedente del presente asunto,
Se debe mencionar que el actor presentó escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante la Sala Regional Ciudad de México, que a su vez fue reclausado mediante acuerdo plenario de ese Tribunal Electoral en virtud de que el actor no agotó el principio de definitividad. Hasta aquí los antecedentes. Ahora bien, el incoante adujo como agravio en su escrito de demanda que el presidente municipal e integrantes del ayuntamiento se atribuyeron facultades que no les corresponden al sancionarlos sin observar las formalidades del debido proceso, votando en sesión ordinaria del Cabildo la suspensión de pago de las remuneraciones económicas quincenales que le corresponden por el ejercicio de su función. De igual manera, indicó que con tal determinación la autoridad responsable violó el derecho a ser votado en la modalidad de libre ejercicio del cargo, menoscabando sus derechos humanos y patrimonio. Al respecto, la ponencia propone declarar como fundados los agravios enlistados con anterioridad en virtud de que, si bien es cierto, el Cabildo puede imponer sanciones consistentes en multas o suspensión del sueldo hasta por 15 días por faltas injustificadas, a propuesta de una comisión de vigilancia creada ex profeso para ello de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal cuando sus integrantes falten hasta por 3 ocasiones, también lo es que con fundamento en el artículo 223 duode 6 de la ley en mención, la competencia para iniciar el procedimiento en menciones en Congreso del Estado, el cual podrá derivar en la revocación del mandato y en consecuencia la suspensión de las nominaciones a las que tiene derecho. Dicho esto, y a la luz de las constancias de autos, la ponente verificó que el procedimiento descrito con anterioridad no se llevó a cabo en la especie, toda vez que de la lectura del acta de sesión del Cabildo anteriormente referida, no se advierte que el mismo haya hecho referencia a alguna propuesta de la Comisión de Vigilancia o algún procedimiento previo que se haya suscitado con motivo de la propuesta de sanción al actual regidor. De igual manera, el incoante adujo como agravio que la autoridad responsable omitió realizar los pagos correspondientes a 9 quincenas, situación que fue verificada mediante el cotejo de las transferencias bancarias y los reportes de nómina a nombre del actor aportados por la autoridad responsable, documentales públicas con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 358, fracción 1 y 359, párrafo primero del CIPEP. Sin embargo, del análisis de las mismas constancias, la ponencia concluye que en tales documentos no existen elementos convictos suficientes que permitieran acreditar que la responsable realizó el pago, como lo son las transferencias bancarias con datos de identificación de la cuenta de origen y destino, titulares, fechas de pagos y cantidades depositadas, o bien algún recibo de nómina con acuse de recepción en el que se encuentren elementos mínimos como la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, el sello digital, los datos de identificación y la firma autógrafa del trabajador, que constituyen el reconocimiento de que el trabajador recibió el salario por los días laborados. En consecuencia, la ponencia propone declarar fundado el agravio. Así las cosas, y en virtud de que con el análisis de los agravios anteriormente expuestos, el actor alcanzó su pretensión, en atención al principio de mayor beneficio y de acuerdo con la jurisprudencia 3/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ponencia estimó necesario entrar al análisis del resto de los motivos de disenso planteados, consistentes en la falta de contestación a diversas solicitudes realizadas por el presidente municipal y secretario, así como la omisión del síndico de actuar en defensa de los derechos humanos del regidor apelante. Es por todo lo anterior que la ponencia propone ordenar a la autoridad responsable para que realice el pago de las 9 quincenas adeudadas al actor, además de realizar por su parte el cálculo y pago de las demás prestaciones en términos de la ley en favor de la parte actora y, en su caso, realice los descuentos de los impuestos correspondientes, todo ello dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia, remitiendo a este organismo jurisdiccional las constancias que acrediten el cálculo y pago de la totalidad de lo adeudado dentro de los 2 días hábiles siguientes a que ello ocurra. En la cuenta, señor magistrado. Gracias, magistrada, magistrado, a nuestra consideración. Magistrado, Raquel. Gracias, presidente. Bueno, como puntualmente lo señala la cuenta, la litis se centra en determinar si la omisión de pagar las administraciones al regidor, al entonces regidor, se encuentra pegada o no a derecho. Y específicamente hemos resuelto numerosos asuntos relacionados con el pago de las administraciones de los regidores y que deviene del ejercicio propiamente de la función
que les es encomendada por el cargo que obtuvieron a través del voto de los ciudadanos. En este caso, lo que quiero resaltar es que en mi impugnación se presentó a mediados de septiembre y recordemos que a mediados de octubre, o sea un mes después, fue que se modificó, se cambió, se renovó el ayuntamiento. En consecuencia, en este caso en particular, la autoridad responsable es el ayuntamiento anterior, no el que actualmente está desarrollando las funciones constitucionales y legales que la ley le confiere. Derivado de ello es que también resultó materialmente imposible resolver el medio de impugnación. Bueno, en primer lugar, yo no era magistrada de este tribunal y entiendo por lo que se desprende de autos que resultó materialmente imposible la resolución en menos de un mes del medio de impugnación. Recordemos que estábamos transitando por el proceso electoral ordinario anterior, las inconformidades, los medios de impugnación que se presentaron en contra de todos los ayuntamientos, la propia gobernadora de aquel momento, y por eso es que hubo una imposibilidad material para la resolución inmediata del medio. En este momento, cuando ya cambió la administración, es que nosotros ordenamos el pago de las bienes, porque si bien es cierto, no es esta administración la que generó la omisión del pago de las administraciones, lo cierto es que hay una obligación por parte de la autoridad para hacer frente a esa omisión que realizó la administración anterior. En particular, la parte actora nos viene diciendo que hubo una omisión para que le contestaran respecto de si le iban a pagar o no. O sea, realmente nunca le dijeron que no le iban a pagar. Pero quien le tenía que haber dicho o quien le tenía que haber contestado era la administración anterior, porque él presentó su solicitud en septiembre, es más, un poco antes, en agosto, de hecho son dos, agosto, septiembre, y era en aquel momento en que ese ayuntamiento tenía la obligación de contestar. Sería un poco excesivo en mi concepto que en este momento castigáramos, por decirlo de alguna manera, a un ayuntamiento que no generó el acto que en este momento estamos reparando. En este momento le estamos ordenando a la autoridad, que es el ayuntamiento, que le pague las administraciones que le adeuda a la parte actora. Sin embargo, esta administración no es la que generó el problema se generó con la administración anterior. Y por eso es que también resultaría, en nuestro concepto, un poco excesivo y ocioso que en este momento le obligáramos a la autoridad a que le contestara las dos negativas, porque la realidad es que con esta sentencia lo que estamos haciendo es ordenarle al ayuntamiento que le pague. Y eso da como resultado que la contestación que eventualmente se pudo haber generado o la que se pudiera generar resulta inútil, porque ya su pretensión, que es el pago, de forma específica es el pago, obviamente no es la restitución en el goce de la función, porque pues eso sí, materialmente ya tampoco lo podríamos hacer, ya la administración ha cambiado, y como todos sabemos, los ayuntamientos saben perfectamente cuándo entran y cuándo salen. No pueden prolongar su estadía dentro de los propios órganos, y menos si son del órgano de dirección, ¿no? Menos si son del cabildo. Quizá otras áreas, quizás sí puedan trascender en la temporalidad, pero no los integrantes del cabildo, no los integrantes del propio el presidente municipal, el síndico, los regidores, bueno, menos que vinieran en una reelección, ¿verdad? Que ya tendríamos reglas específicas para la reelección. Pero si no es así, no tendría por qué trascender. Entonces, en este momento, resultaría inconcluso que nosotros ordenáramos a esa autoridad, a una autoridad nueva, que le conteste. Porque ¿qué le podría contestar? Que tampoco, por eso es que no se le propone dentro del proyecto ese efecto a la sentencia, que le diría, pues no sé si te pagan o no, yo no generé el acto del que tú te dueles. Por eso es que la reparación que nosotros hacemos y la determinación que les proponemos a ustedes, señores magistrados, es declarar fundado el agravio, que sea el ayuntamiento el que le pague. Sin embargo, por lo que hace a la contestación o a la negativa de contestación,
pues realmente en este momento no podemos hacer nada. Ni siquiera podríamos saber, tendríamos que hacer una investigación de quién era el presidente municipal y quién eran todos los integrantes del cabildo. Tendrían ahorita la posibilidad de contestar esa omisión o de arreglar esa omisión. Por eso es que la propuesta es en ese sentido. Y no quiero dejar pasar por alto, quisiera recordarles a todas las autoridades, no solamente a los ayuntamientos, sino a todas las autoridades, que con base en el artículo 8 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay un derecho de petición por parte de cualquier ciudadano. Y ese derecho de petición viene asociado, viene de la mano a nuestra obligación de contestar de la manera más inmediata y de la mejor manera la solicitud que se nos formula. Este tribunal, no este pleno, el pleno anterior, pero este tribunal ya se ha pronunciado en distintos asuntos, tanto el magistrado Sarabia como el magistrado Rodríguez Perdomo, respecto del derecho de petición, respecto de cuál debe ser una contestación correcta a la solicitud formulada por un ciudadano. Es decir, si le está preguntando respecto de un asunto en específico, la contestación debe ser directamente enfocada a esa pregunta. No puede contestar con otros argumentos o con argumentación que no guarde relación con la pregunta. Este tribunal ya se ha pronunciado en ese sentido y también ya hemos establecido cuál sería el plazo idóneo para dar una contestación. Entonces, lo único que, como les repito, quiero hacer hincapié es en recordarles a las autoridades, a todas las autoridades, bueno, obviamente las que están dentro del ámbito de nuestra jurisdicción, que son las electorales, o las administrativas, como en este caso que pueden transgredir derechos político-electorales, pues es que observemos el contenido de la Constitución Federal. Observemos que tenemos la obligación de dar contestación de manera pronta, expedita y de manera racional la contestación que se nos formula. ¿Para qué? Pues para no crear después lo que en este caso pasó, ¿verdad? Que hay una omisión por parte de una autoridad, pero que materialmente es ya un poco absurdo, o resultaría absurdo, obligar a un ayuntamiento nuevo que no generó la conducta a que conteste. De cualquier manera ya estamos reparando el daño que se le pague a esta persona y tampoco sabríamos si el ayuntamiento anterior en este momento podría tener condiciones fácticas para poderse reunir. Y si lo hiciéramos, tendríamos la disyuntiva de si en este momento tiene el carácter de autoridad o ya no lo es. Porque ya hay una nueva autoridad que está ejerciendo sus facultades, que además están contenidas en la Constitución de la ley. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Quiero referirme también brevemente a este tema, en donde coincido con la magistrada Norma Angélica, la ponente del proyecto, en el sentido de que desde el punto de vista como tribunal electoral no tendría ya mayor sentido, una vez que ya se cumplió la verdadera pretensión de la parte actora, en el que se le pague las remuneraciones a las que tenía derecho, y ya no tendría mayor sentido, por lo menos desde el punto de vista del Tribunal Electoral, sancionar a un servidor público que ya no se encuentra en el ejercicio de sus funciones. Esta persona fue integrante del ayuntamiento anterior y el nuevo ayuntamiento pues, tampoco tendría por qué pagar los platos rotos de cuestiones por negligencia o por falta de cuidado en el ejercicio de sus funciones que ya no se encuentran. No obstante ello, sí están expeditos, y es importante hacer mención, están expeditos los derechos tanto del ayuntamiento, ¿no?, como de quien se crea lesionado por esta falta de atención, falta de cuidado, negligencia o inclusive mala fe, pero desde el punto de vista administrativo. Y ahí la Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy clara, pudiera ser una causal para una posible sanción que iría desde una multa o, de acuerdo a la gravedad del asunto, hasta la inhabilitación del servidor público que incurrió en esta irresponsabilidad o responsabilidad administrativa. Entonces ya será materia de decisión del cabildo del ayuntamiento si levanta
procedimiento administrativo contra ese ex servidor público por esta violación al derecho de petición en contra del actor, o bien si lo deja llevar por la paz. Eso es por una parte. Y por la otra, insistir en que efectivamente, a pesar de que esta persona ya no se encuentra porque formó parte del cabildo anterior, del ayuntamiento, es más, ni era del cabildo, era el síndico, ¿no?, el que cometió estas violaciones, pero sí era parte del ayuntamiento, y ese ayuntamiento ya no está en funciones, esos integrantes ya no están en funciones, hay un nuevo cabildo como consecuencia de la elección ordinaria del año pasado. Lo cierto es que efectivamente, como autoridad, como órgano constitucionalmente establecido que es el ayuntamiento, existe una responsabilidad objetiva, y aquí estamos hablando de remuneraciones a las que tenía derecho la parte actora cuando formaba parte del ayuntamiento. Entonces, como consecuencia de eso es que el proyecto lo que está, valga la expresión, proponiendo es declarar fundada la pretensión, el agravio correspondiente y ordenar el pago de estas remuneraciones que se le adeudan. Lo único que sí me llama la atención es precisamente esto, el hecho de que entre un nuevo ayuntamiento, que ya haya un nuevo ayuntamiento al que se le ordena, en función de su responsabilidad objetiva, el pago de remuneraciones que le hubieran correspondido al ayuntamiento anterior, les estamos dando un término de 5 días hábiles. Y lo cierto es que nosotros sabemos lo complicado que es que la erogación de una cantidad importante, estamos hablando de más de 200,000 pesos, parece que son 270,000 pesos. 68,000. A pesar de ello, digo, tampoco es despreciable, ¿no?, pero a pesar de ello, no tenemos la certeza de que cuenten con el presupuesto correspondiente. Entonces, tendrán que hacer las gestiones necesarias ante el Congreso del Estado para que haya una relación presupuestal que les permita hacer frente a este compromiso que se está ordenando como una autoridad jurisdiccional, y es ineludible. Entonces, no sé, en términos de 5 días hábiles, sí me parece que pudiera ser complicado en ese sentido. A pesar de ello, yo eventualmente propondría que le pudiéramos dar un plazo mayor, pero si no es así, el llamado desde ahorita es que el ayuntamiento tendrá que hacer las gestiones lo más rápido posible, a la brevedad, para que pueda cumplir con esta situación. Ahora, lo cierto es que nadie está obligado tampoco a lo imposible. Si bien es cierto, es una determinación de la autoridad jurisdiccional, pero si en algún momento justifica que es materialmente imposible por el tiempo y que se están realizando las gestiones para cumplir con la sentencia, bueno, nosotros lo agregaríamos al expediente correspondiente y ya se tomará la determinación en ese sentido. Y solamente es lo que quería llamar la atención, puntualizar, y no sé si haya alguna intervención, magistrada. Sí, presidente. Efectivamente, esta administración evidentemente no cuenta con el recurso porque no lo tenía presupuestado, ¿verdad? Ni siquiera sabía que existía esta demanda. Sin embargo, sí quiero hacerles saber y resaltar que este tribunal, a partir de un requerimiento que formulamos, les hicimos saber desde hace más de 4 meses que había una demanda en contra del ayuntamiento. Les dimos la posibilidad de apersonarse dentro del expediente para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera, de considerar que dentro de esa acta de entrega-recepción hubieran encontrado algún pago, hubieran encontrado algún arreglo, algún acuerdo que nosotros no tuviéramos conocimiento. Por lo que les explicaba yo, que si en septiembre se presentó una impugnación, en octubre fue el cambio de ayuntamiento, el nuevo ayuntamiento pues todavía con base en la ley tiene un tiempo para recibir toda la documentación que le deje el ayuntamiento anterior, y derivado de ello pues nosotros tampoco podríamos tener la certeza de que ellos ya supieran
que había esta demanda en contra de ese ayuntamiento. Entonces sí se les hizo saber desde hace más de 4 meses que hay una demanda. Efectivamente, pues no había sentencia, ¿verdad?, hasta este momento, pero sí se les hizo saber cuál era la pretensión de la parte actora, cuál era la cantidad que estaba solicitando, y se le dio un tiempo para que viniera a realizar las manifestaciones atinentes. No lo hizo, bueno, fue debidamente notificado y no se presentó a este tribunal, y derivado de ello es que, si bien es cierto, todavía no había la sentencia, como les digo, sí ya sabía que había una demanda. Claro. Ya sabía que hay una obligación que dejó el ayuntamiento anterior, pero que evidentemente le tenía que hacer frente. Y claro que comparto con su visión de que podría no ser suficiente, sí, pero pues sí podría hacernos saber la autoridad responsable que al menos está desplegando las conductas tendentes al cumplimiento del fallo que oportunamente e ilegalmente además se le haga saber. Y por esas razones es que yo considero que 5 días hábiles además son suficientes. Sí, está muy bien, magistrada, muchas gracias. Bueno, aquí hay una ventaja, esperemos que el ayuntamiento de Calpan, si no tienen la posibilidad de escuchar esta transmisión en vivo, por lo menos algún conocido le diga que está resolviendo el tribunal esto, vaya tomando sus prevenciones. Nosotros, después de esta aprobación, tenemos 48 horas para poder notificar. Yo creo que podría ser una opción, ¿no? Les avisamos al ayuntamiento de Calpan que tienen que hacer las gestiones, tienen 5 días para pagar, y nosotros notificaremos en un término de 48 horas para que les demos esa posibilidad de moverse, porque sabemos perfectamente que es muy complicado obtener una ampliación presupuestaria, así sea de 60 y tantos mil pesos o de 1,000 pesos o de lo que sea, ¿no? Y más en estos tiempos. Lo que sí quiero enfatizar, porque sale el tema, de lo de la responsabilidad objetiva. ¿Por qué le estamos ordenando a él, este ayuntamiento, que ciertamente no generó el problema que se está resolviendo? Pues porque tienen eso, la responsabilidad objetiva como institución. Entonces, de nada sirve estar repitiendo que la culpa fue del ayuntamiento anterior y del ayuntamiento anterior, y nos dejaron esto y nos dejaron un cochinero. Lo tienes que cumplir, ¿no? O sea, y tienes que objetivamente cumplir con tus obligaciones constitucionales y legales, independientemente de quién sea la culpa. Por eso yo decía, dejemos abierta la posibilidad de que si se cometió una irregularidad que es sancionable por la ley, pues hay que hacer valer la ley y hay que hacer las denuncias correspondientes, y si se acreditan las irregularidades, pues que se sancione a los servidores públicos que cometieron las irregularidades. Pero pues estar echando culpas permanentemente no me parece que sea lo más adecuado. Hay que cumplir con las obligaciones porque son instituciones públicas y hay una obligación, y además hay una determinación de esta autoridad. Solamente el comentario al margen en ese sentido. Si no hay otras intervenciones, el secretario general, por favor, tome la votación. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. Por favor. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor del proyecto. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con el proyecto de la Junta. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-089 de 2018, se resuelve: primero, se declaran fundados los agravios esgrimidos por la parte actora en términos del considerando sexto rector de esta sentencia. Segundo, se deja sin efectos el punto séptimo del acta de la sesión ordinaria de Cabildo número 9 de fecha 13 de septiembre de 2018 del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en lo relativo a la suspensión del pago del actor. Tercero, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, a través de su presidente, para que dé cumplimiento a la presente ejecutoria, atendiendo al considerando séptimo de esta resolución, a efecto de que, inciso A, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que le sea notificada la presente sentencia, entregue a José Hernández Justo
las remuneraciones que legalmente le corresponden por su función de regidor de grupos vulnerables, juventud y equidad entre género del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el periodo 2014-2018, debiendo remitir a este Tribunal Electoral del Estado de Puebla dentro de los 2 días hábiles siguientes a que ello ocurra, las constancias respectivas que lo acrediten. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 12 horas con 23 minutos del día en que se actúa, se da por concluida la sesión pública. Muchas gracias por los días.